Muy buenas noches, alumnos del curso de protección eléctrica. Hoy 5 de abril vamos a iniciar este curso de sistemas de protección eléctrica, cuyo sistema de evaluación es el sistema D. O sea, se toman 4 prácticas y se anula una. Mi nombre es Carlos Muñoz Medina. Yo soy ingeniero electricista y máster en gestión de la energía. También me he desarrollado como sugerente en Luz del Sur y a la fecha tengo a cargo una empresa que se dedica a la elaboración de proyectos y ejecución de instalaciones eléctricas en baja y mediana tensión. Vamos a tratar de, como son 4 horas de clase, haremos 45 minutos, 1 hora, hacemos un descanso y así hasta cumplir con los 4 horas académicas. Creo que no hemos publicado, me está apoyando el alumno Herbert Villachica Carranza, y tenemos que publicar ahí los libros que recomendamos, o sea, la literatura de referencia. Yo tengo como guía del curso un par de libros del ingeniero Geraldo Kinderman. El libro de cortocircuito, que es para, este libro es para la primera práctica, y el ingeniero Geraldo Kinderman tiene 3 volúmenes de protección eléctrica. Y el volumen 1 lo usamos para la segunda y tercera práctica. Y el volumen 4 lo sacamos de otro libro que también está indicado ahí en la relación de libros que recomendamos, que se recomienda. Y yo les pido por favor que procuren cumplir con la asistencia al curso, porque lo que he notado en los dos ciclos que han pasado, que se ha dictado el curso en forma virtual, bastante inasistencia. Y esa inasistencia se ve reflejada en las notas, ¿no? Perdón. Y esa inasistencia se ve reflejada en las notas. Resulta que lo que ustedes reciben en el aula universitaria, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de lo que reciben, quizás no tengan aplicación práctica, pero les permite tener el ejercicio para enfrentar problemas que se le van a aparecer en la vida profesional. Entonces, la asistencia a clases, las consultas, la voluntad de resolver los problemas que se les da, las inquietudes que se les da, les permite alcanzar ese ejercicio. Y ese ejercicio los convierte en un hábito y pueden enfrentar las responsabilidades profesionales con la efectividad que requiere el interesado. Sobre protección eléctrica, a ver, voy a hacer un pequeño... Yo hablo unos 10, 15 minutos y consulto algunas cosas con los alumnos. Y ahí me doy cuenta que la no asistencia, porque pueden marcar asistencia y finalmente no escuchan la clase.
¿Se encuentra el señor Altés Basaldúa? Juan Altés Basaldúa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, gusto conocerlo. Este, una consulta. ¿Usted considera que todo sistema eléctrico falla? ¿Qué le parece ese comentario? Todo sistema eléctrico falla. ¿Qué opina de ese comentario? Eh, me parece que, me parece que todo sistema eléctrico es propenso a fallar, más no falla per se. Ya, ya. Muy personal su comentario y le agradezco. Eh, lo que sucede es que todo sistema eléctrico falla. No hay sistema eléctrico en el mundo que no falle. Por más, como dice ahí la literatura en el renglón de generalidades, perfectamente proyectado, correctamente instalado y satisfactoriamente mantenido. O sea, va a fallar, garantizado. Así como que nos vamos a morir, con seguridad, así, igualito, va a fallar. ¿Ok? Y como va a fallar, tenemos que tomar las acciones para que cuando ocurra la falla. Por ejemplo, usted tiene un sistema bien proyectado, instalado y mantenido, viene un carro, impacta el poste y se cayó. En el Perú, en el Perú, la ley peruana establece que un sistema de distribución eléctrica se llama distribución hasta media tensión. Arriba de media tensión es alta tensión. Se llama distribución hasta media tensión. E incluye media y baja. Entonces, pero en general, un usuario del sistema eléctrico en el Perú no debería tener más de 4 fallas en 6 meses. Y además, que esta suma de fallas nunca debe superar las 4 horas. O sea, ustedes, yo, usuario del sistema eléctrico, tengo que aceptar que pueden haber hasta 4 interrupciones. Y además, que la suma de esas 4 interrupciones no deben superar las 4 horas. Es decir, si en la primera interrupción ya hubo 4 horas de que se quedó fuera de servicio el usuario, ese usuario ya no puede quedarse en ese semestre más interrupciones, porque ya se cumplió la cuota que la ley es tolerante con la empresa suministradora de energía eléctrica. O sea, fíjense, estábamos hablando de que el sistema falla. Y ya estamos hablando que en el Perú se acepta que el usuario se quede que tenga hasta 4 interrupciones y no más de 4 horas en el semestre. El sistema falla. En Dubái, el estándar es 1 minuto al año. O sea, el usuario se puede quedar 1 minuto fuera de servicio al año. Y voy a Japón y me dicen, mira, el sistema eléctrico garantizado, tú vas a tener continuidad del servicio eléctrico. Entonces uno se pregunta, ¿cómo me va a garantizar la continuidad si somos sistema eléctrico falla? Entonces le vamos a preguntar, ¿el señor Carlos Ayala se encuentra? El señor Sí, Carlos ingeniero, Ayala, muy buenas tardes. muy buenas noches. ¿Cómo es que una empresa suministradora me puede decir
que me va a dar, que me garantiza la continuidad del servicio si todo sistema eléctrico falla? ¿Cómo usted estima que me va a garantizar? Am, ¿Cómo podría garantizar? O sea, imagínese que usted tiene el pabellón A2 y le dice al responsable del pabellón, oye, yo te garantizo que nunca se te va a ir el servicio. ¿Qué tendría que hacer usted para garantizar esa situación? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Realizando el correcto mantenimiento de las redes de distribución. No, pero hemos dicho que con un correcto mantenimiento el sistema falla. Hemos dicho que muy bien Ah, proyectado el sistema falla. Y muy bien instalado el sistema falla. ¿Qué podría hacer usted? ¿Qué se le ocurre? ah, A ver, el señor Juan Aite, ¿se encuentra? No se encuentra, señor Juan Aite. El señor Carlos Buendía, tampoco. El señor Rey Casasola, Aló, ingeniero, buenas tardes. ¿con quién tengo el gusto? ¿Con el señor Buendía o el señor Casasola? El señor Casasola. Perfecto, perfecto. Entonces, con Rey Brian Casasola. ¿Qué haría? O sea, para decirle al responsable, yo te garantizo que no te va a ir el servicio. Bueno, aparte del mantenimiento, yo colocaría sistemas de respaldo, aparte del Correcto, sistema principal. correcto, correcto. Eso quiere decir que, que ese suministrador de energía tiene que darme sistemas de energía de respaldo, ¿no es cierto? O sea, si la alimentación viene desde una fuente de generación, digamos la central A, busco otras centrales de, de respaldo. Pero además, como la falla puede ser no solamente en la generación, sino también puede ser en el mismo sistema, ¿no? Tendría que ser un sistema redundante. O sea, que a ese usuario le llegue la alimentación desde un cable alimentador y desde otro cable alimentador. Porque no solamente puede fallar la generación, también puede fallar el sistema de distribución, ¿no es cierto? Entonces, lo que me está diciendo el japonés es que él tiene sistemas de respaldo y de redundancia. Lo que me está diciendo el de Dubai es que también tiene sistemas de respaldo y de redundancia. Y lo que me está diciendo el sistema peruano es que su capacidad de respaldo le da para dar esas condiciones. Ahora, si queremos mejores condiciones en el sistema peruano, es decir, quiero que a cada usuario garantizarle mayor continuidad del servicio, tendría que ver fuentes de energía y sistemas de alimentación redundante, ¿no es cierto? O sea, si no alimento por este lado, alimento por el otro lado, de tal manera que él se quede el mínimo tiempo fuera de servicio. Y eso tiene un costo. O sea, habría un impacto a la tarifa si es que queremos mejores condiciones de atención. Entonces, en resumen, lo que podemos decir ahorita es que todo sistema eléctrico falla. Todo sistema eléctrico va a fallar. En el periodo de su vida útil va a fallar. Y lo que es que el sistema eléctrico está compuesto por un montón de componentes. Y siempre falla algunos componentes, ¿no? Generación, transformación, conductores, equipos de corte, equipos de conexión, empalmes, derivaciones, ¿no? Entonces, algo falla, algo va a fallar. Entonces, como concepto inicial,
tenemos que pensar que el sistema eléctrico falla y ahí va la protección eléctrica. Para actuar en esa condición. Cuando falla el sistema eléctrico, se afecta la calidad de energía y la continuidad del servicio eléctrico, ¿no? Porque cuando falla el sistema hay una perturbación donde la calidad se ve afectada. Si el sistema eléctrico no es sacado de servicio en forma rápida, bueno, se producen pérdidas de materiales y inclusive pérdidas humanas, ¿no? Entonces, la protección tiene una función fundamental en el sistema eléctrico por la característica de operación del sistema eléctrico, que va a fallar. Y el concepto, ¿no?, de la protección clásica era que cuando ocurra la falla, opere lo más rápido posible y saque fuera de servicio la menor parte del sistema eléctrico, ¿no? Porque ocurrió la falla, habría que actuar lo más rápido posible para sacar fuera de servicio, pero la otra condición es la menor parte del sistema eléctrico. Porque puedo ocurrir la falla y saco fuera de servicio todo. Estoy afectando a todos los usuarios. Cuando la idea sería sacar solamente la zona colindante a la falla, ¿no?, y el resto del sistema que ni se dé cuenta. Ni se dé cuenta, porque como estoy actuando con rapidez, no va a sufrir la perturbación, ni se da cuenta. Es decir, en este momento que estamos conversando virtualmente, seguramente se está produciendo una falla en algún punto del sistema eléctrico y nosotros no nos damos por enterados, porque el equipo de protección ligado a esa falla operó oportunamente, rápidamente y sacó fuera de servicio solo la zona colindante a la falla. Pero ese es el concepto clásico. El concepto clásico de protección. Detectar la falla y aislar la zona de falla lo más rápido posible. Pero ese es el concepto clásico. Porque ahora con la tecnología existente, la protección se le amplía su responsabilidad. Y se le dice que la protección tiene que anticiparse a la falla. ¿Ok? Tiene que anticiparse a la falla. ¿Y cómo la protección va a ver que va a fallar? ¿Cómo va a saber la protección que va a fallar? Lo que sucede es que los elementos componentes del sistema eléctrico se van degradando en el tiempo, ¿no? O sea, así como las personas con los años vamos perdiendo facultades hasta cumplir su vida útil, igual los elementos componentes del sistema eléctrico van perdiendo sus características hasta cumplir su vida útil. Entonces, podemos poner elementos sensores que estén permanentemente evaluando el parámetro que queremos evaluar. Por ejemplo, si tratamos un transformador eléctrico en aceite, un transformador de potencia de 75 MVA, de 120.000 a 60.000 voltios, le controlo la rigidez eléctrica del aceite en forma permanente. Y cuando toma un valor que nosotros consideramos de alerta, nos da la señal de alerta. ¿Ok? Porque el aceite con el tiempo va perdiendo sus características de rigidez dieléctrica por ingreso de humedad, por suciedad
o por pérdida de volumen de aceite. Va perdiendo sus facultades. Entonces, si estamos permanentemente tomando la rigidez dieléctrica y le ponemos un valor de alerta, cuando llegue ese valor de alerta nos avisa. La protección nos da el aviso de la condición y podemos programar el mantenimiento para que se recupere la rigidez dieléctrica del aceite, que puede recuperarse a través de un tratamiento del aceite o puede haber necesidad de cambiar el aceite. Eso depende del análisis del aceite. Y ahí se decide la acción a tomar. Entonces, no se ha llegado, o sea, si no hubiéramos medido la rigidez dieléctrica del aceite, seguramente que se iba a una falla y esto iba a terminar una falla. Eso es un ejemplo. También podemos estar midiendo permanentemente el nivel de aislamiento, por ejemplo, de los cables, ¿no es cierto? Y le decimos, cuando tenga tal valor de aislamiento, suena la alarma. Entonces el cable va perdiendo aislamiento. Llega el valor que lo hemos ajustado en la protección y nos da el aviso que hay ese valor y podemos tomar alguna acción, como por ejemplo cambiar el cable, como por ejemplo detectar dónde está la fuga o la pérdida de aislamiento y ahí en ese punto simplemente reforzar el aislamiento. ¿Ok? Nos hemos adelantado a la falla. No ha ocurrido falla, porque nos ha dado la alerta y el sistema sigue operando. Nosotros no interrumpimos el servicio por la alerta, sino que programamos la acción a tomar en forma muy rápida para corregir la condición por la cual el sistema de protección ha dado la alerta. ¿No es cierto? De esa manera nos anticipamos. Y ustedes saben que el 80% de fallas en un sistema eléctrico se producen por fallas incipientes. O sea que esas fallas que van degradándose en el tiempo y que nos dan el aviso. Y que podemos anticiparnos a la falla. Porque hay una condición de pérdida de características incipientes. Se llaman fallas incipientes. No ha llegado a producirse la falla, sino que se avecinaba la falla. Y el 80% de fallas se produce por esta degradación de los componentes del sistema eléctrico. O sea, solamente el 20% son abruptas. Como por ejemplo, viene un obrero del agua, de la parte de agua y desagüe y le manda un picotazo a un cable. Lo ha dañado en forma abrupta. Eso es una falla, ¿no es cierto? O entra un roedor a una subestación y produce una falla. O por ejemplo, un acto vandálico de alguien que le tire una piedra a una torre, a los aires de una torre y se produce una falla. Pero ese tipo de fallas es el 20%. El 80% son fallas por degradación del material de los componentes eléctricos. Y por lo tanto, podríamos anticipar. Entonces la protección eléctrica, cuya definición clásica era los elementos, componentes, de detectar la condición de falla, operar rápidamente para aislar la falla, pero solamente la zona de falla. O sea, la protección tendría que actuar rápidamente para aislar solamente la zona de falla. A veces no se puede aislar solamente, pero la zona más pequeña, colindante a la zona de falla. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, Adelante. eso quiere decir que los sistemas eléctricos de protección
no solamente son dispositivos, sino también elementos que pueden detectar algunas variables como la degradación de la rigidez eléctrica del aceite. Sí, o sea, eh, por ejemplo, usted puede tener también termocuplas, ¿no? Sensores de temperatura en el bobinado de su motor. Y eso va al elemento de protección que usted lo ajusta. Y usted le dice, la temperatura máxima que puede haber acá es, por decir algo, 80 grados centígrados. Si supera, da la alerta. Si está entre 80 y 90, da la alerta. Si supera los 90, interrumpe el servicio. Como usted dice, en este caso, la protección que requiere de un elemento sensor que le informe a este otro elemento que el que está comparando el valor que está sensando con el valor de ajuste. Fíjese lo que hace este elemento de protección. Él compara el valor a tiempo real del parámetro con el valor de ajuste que se le ha dado. ¿Ok? Él está permanentemente comparando, vigilando. Y si llega al valor de ajuste, él dispone una acción. ¿Qué acción? La que usted le ha programado. Que puede decir, dame una alerta sonora, luminosa, o avísame a mi celular, o a mi terminal, o interrumpe el servicio. Usted le ha indicado a ese elemento de protección qué es lo que tiene que detectar, con qué lo tiene que comparar, ha determinado el ajuste de operación y la acción a tomar. Como usted dice, la protección está conformada también por esos elementos sensores. ¿Ok? O sea, la protección la compone el elemento sensor, el elemento que cerebro, que es el que al cual usted accede y programa para que reciba la información del elemento sensor, lo compare con el valor de ajuste y tome una acción que usted mismo se la preestablece. Fíjense, estamos hablando que la protección está conformada por el elemento sensor, este elemento que digamos que es el cerebro de la protección, y también está conformada por el elemento de acción, el actuador, por ejemplo, el interruptor. Usted le puede decir a este elemento, le puede decir, en caso ocurra tal valor de temperatura, tal valor de rigidez dieléctrica, tal valor de velocidad, interrumpe el servicio. Y él le ordena al interruptor, le comanda al interruptor, abre, y el interruptor abre y deja fuera el servicio el elemento protegido. Como usted dice, también lo componen los elementos sensores del parámetro que estamos evaluando, vigilando. Por eso es que a estos elementos se le llama los centinelas silenciosos. Y cuando hay gente que habla de protección, dice filosofía de los centinelas silenciosos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? O sea, es un Ingeniero, una sistema consulta. de instrumentación y control. Muchas gracias, ingeniero. Adelante. Sí, ingeniero, disculpe. Sobre las interrupciones de fuerza mayor, ¿hay algunas consideraciones especiales para el diseño de sistemas de protección eléctrica que tengan como premisa atenuar estos factores? Lo que sucede es que se le llama interrupciones de fuerza mayor porque no ha podido hacer nada, no es responsabilidad de la empresa de distribución, ¿no? Por ejemplo, si un carro impacta un poste y se cae el sistema, él dice, bueno, por favor no me multen, mi sistema está proyectado, mantenido, instalado para cumplir con la ley en el Perú, para que las interrupciones no superen de 4 en el semestre. Bueno, esta es mi quinta interrupción, pero ojo, se ha producido por un asunto de fuerza mayor.
Y el organismo supervisor tiene que verificar que efectivamente sea así y que no sea una fuerza mayor fabricada. Ahora usted dice, no, pero podemos de alguna manera evitar la fuerza mayor. Efectivamente, se pueden tomar acciones para fuerzas mayores recurrentes. Por ejemplo, cuando en Perú sufríamos los ataques terroristas, los terroristas le ponían dinamita a las patas de las torres. Entonces, lo que se hicieron, se cubrieron con... Y eso es fuerza mayor, porque la empresa de transmisión no podía, pues, era un problema de Estado. No era un problema de la empresa. Ahí se requería vigilancia, custodia y un montón de herramientas. Entonces, bueno, ya pongámosles pantalones a las torres. Entonces, a las torres se les ponía unas cubiertas de cemento para que cuando explosionara la bomba, tendría mayor resistencia. Ustedes seguramente han visto algunos postes, estamos hablando de alta tensión. Si hablamos de distribución, habrán visto en las vías que se ponen, por ejemplo, unos dados de concreto para proteger a los postes contra impacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de repente en ese punto hay frecuencia de impactos y uno pone una protección de concreto. Ahora, el asunto es, ¿no? Yo pongo protección, pero si en caso choque, yo prefiero que el poste se caiga y el piloto quede vivo. Así que hay que poner una protección también controlada, ¿no? Porque de repente choca un vehículo al poste, el poste queda parado, pero el piloto muerto. Bueno, ¿no? Entonces, como usted dice, la fuerza mayor son unas situaciones que escapan al sistema convencional, al sistema de control de la empresa responsable del suministro eléctrico. Por ejemplo, ¿no? Y viene un ave y produce una falla bifásica, abre sus alas y produce falla bifásica. Pero el organismo supervisor tiene que verificar eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, algunas empresas de distribución, algunos empleados de la empresa de distribución, cubren fallas que responden a un mal mantenimiento, una mala instalación, un mal diseño, y le echan la culpa al AVE. Es más, ya tienen el AVE en la camioneta del carro. Porque van a la comisaría y dicen, no, acá está el AVE, señor, acá dejo constancia, y ponen su denuncia en la cual ha habido para que la policía averigüe un AVE. Pero oye, es la misma ave que casi siempre choca. Esa ave tiene fotoche y casco, ¿no? Entonces, la empresa, el organismo supervisor tiene que controlar la fuerza mayor. Efectivamente, usted puede tomar alguna acción para disminuir la condición de fuerza mayor, pero para que cualquier fuerza mayor tiene que ser evaluada por el organismo supervisor, y si ve recurrencia en esta situación, seguramente se dictarán las medidas para evitar esa condición, pero no nos exime de otras condiciones de fuerza mayor. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? Bueno, pues un terremoto, ¿no? Es un asunto de fuerza mayor. Se quedó fuera de servicio, se cayeron tales unidades, es un asunto de fuerza mayor. Y en ese asunto también le pregunto al supervisor, tiene que revisar, está bien, hubo terremoto, pero acá se cayeron tanta cantidad de unidades, he descubierto que están mal cimentados los postes, ¿no? Y otras cosas. Efectivamente, lo que tiene que ser un profesional responsable del mantenimiento es verificar las fallas con mayor recurrencia y tomar las acciones para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Una referencia que ustedes pueden tomar para el mantenimiento es buscar sistemas eléctricos similares, en condiciones similares. Hay promedios mundiales, ¿no? Dicen, ya, y lo vamos a ver en esta o en la próxima clase, ¿no? Dicen, ya, una línea de 60 kV tiene de tal longitud, o por kilómetro tiene tal cantidad de fallas al año.
Entonces la idea es estar en ese estándar, porque van a ocurrir las fallas. O sea, estar en ese estándar o un valor menor de fallas, ¿no? De tal manera que si su jefe le dice, oiga, señor, se está cayendo, bueno, estamos en el estándar, estamos bajo el estándar. El estándar mundial es este, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a pasar a la siguiente línea que dice profesionales en electricidad. Dice, profesional en electricidad es el que realiza el ejercicio de la especialidad con seguridad. Eso de ahí, esa línea, es la definición que da la norma electrotécnica alemana de profesional en electricidad. Es aquel que hace ejercicio de la especialidad con seguridad. O sea, no habla que sea doctor, que sea magíster, ingeniero, técnico, no, no. Que haga el servicio o el ejercicio de la especialidad con seguridad. O sea, la seguridad es algo intrínseco a la profesional de electricidad. Y cuando hablo de seguridad para el instalador, para el hombre que está haciendo mantenimiento y para el usuario. Porque si yo hago un proyecto donde el instalador pone en riesgo, las condiciones de instalación son muy riesgosas, entonces no he pensado en el instalador. O las condiciones de mantenimiento son muy dificultosas. Imagínense que pongo una lámpara encima de unas barras eléctricas. Entonces el tipo, para cambiar la lámpara, va a tener que acercarse al sistema eléctrico. O sea, no he considerado que esa unidad de alumbrado debía estar más retirada para que el personal de mantenimiento no ponga en riesgo su vida. Entonces tengo que pensar en el instalador, en el personal del mantenimiento y en el usuario. El usuario que no sabe nada de electricidad no tiene que saber nada de electricidad y tiene que hacer el manejo de la electricidad con seguridad. Un niño viene, prende y apaga la luz con total seguridad, confiado, porque la instalación tiene que darle esa confianza al usuario, ¿no? Entonces, profesional en electricidad es el que realiza el ejercicio de la especialidad con seguridad. Esto es la definición de la norma electrotécnica alemana, la VDE. Y aquí vamos a la parte final de esta primera diapositiva. Dice, la protección eléctrica es el conjunto de dispositivos y sistemas que tienen como objetivo detectar, fíjense, detectar en forma anticipada la condición de riesgo de un sistema eléctrico. Lo que estábamos hablando, anticiparte. Y de ocurrir la falla, aislar la zona de falla lo más rápido posible. Este par de renglones resume lo que hemos conversado. Se anticipa la falla y si ocurre la falla, la aísla la zona de falla lo más rápido posible. Acá vamos a hablar de las causas de las fallas eléctricas. Acá dice fallas de los equipos y claro, eso es un mal producto. En el mercado hay malos productos. Hay productos de unas marcas que no han pasado ningún control de calidad. Yo me atrevería a recomendarles que cuando compren un producto eléctrico, no solamente tienen que fijarse en la marca del producto, que tiene que ser una marca garantizada, sino dónde lo compran. Porque lamentablemente en el Perú, en algunos lugares, se restauran material eléctrico que ya ha sido dado de baja. Y lo restauran, lo maquillan, lo pintan, lo presentan como un producto nuevo. Entonces, tienen que ver que la marca sea de garantía, que tenga las certificaciones, pero también cómprenlo en un lugar de garantía. O sea, por ejemplo, usted puede comprar un cable de segunda mano, por ejemplo, o un interruptor de segunda mano, pero muy bien presentado.
Pero estábamos hablando de un mal producto, ¿no? O sea, hubo un tiempo que nos invadieron cables de energía de procedencia china de muy mala calidad, a la cual reaccionaron los fabricantes nacionales, ¿no? Y demostraron la calidad del producto chino, ¿no? que eran de muy mala calidad. Y ellos en defensa de su producción. Entonces existen malos productos. Diseño inadecuado. O sea, ha fallado el equipo o cable. Diseño inadecuado. Es por decir algo que ponemos un cable para de una determinada capacidad y queremos utilizarlo para una mayor capacidad, ¿no? Entonces, ha habido un mal diseño. No ha sido bien seleccionado. Por ejemplo, ustedes, un cable directamente enterrado tiene una capacidad, pero si ese cable lo pongo en un tubo y lo entierro, ha disminuido su capacidad. ¿No es cierto? Entonces la capacidad de conducción de ese cable ya no es el que aparece en tablas, es un valor menor, un factor de corrección por estar entubado. Y si ustedes lo ponen colindante a otros cables, un factor por agrupamiento. Y si la temperatura es muy alta de la zona de instalación, hay un factor de temperatura. Es decir, cuando diseñan el cable, seleccionan el cable, tienen que considerar estos factores de corrección que le disminuyen la capacidad. O sea, en oportunidades se pone un cable que cumple con la capacidad indicada en las tablas sin aplicar los factores de corrección. Entonces, el cable se daña, entra a una condición de sobretemperatura y termina dañándose. Envejecimiento de material, lo que hablábamos, ¿no? O sea, los materiales tienen una vida útil, ¿no es cierto? O sea, pasada su vida útil, que la da el fabricante, el producto debe cambiarse. No porque está operando debe mantenerse, porque va a fallar. Y esa falla va a afectar la continuidad del servicio, pero también puede causar daños materiales y pérdidas humanas o daños humanos. Entonces, y al final sale más costoso. Por ejemplo, la vida de un cable, 25 años, te da 30 años, está operando el cable. Está operando, pero en cualquier momento falla. Es decir, usted tiene una persona de 80 años, le mide sus signos vitales y la persona de 80 años, perfecto, sus signos vitales, pero se va a morir, y pronto. Porque ya está en la etapa donde el ciclo de vida humano ya se cumplió, ¿no? Entonces, el envejecimiento del material hay que efectuar el cambio en su oportunidad, si no va a terminar en una falla. Bueno, las fallas eléctricas también se producen por efectos de la naturaleza, ¿no? Y el intemperismo, ¿no? El viento, la nieve, condiciones de alta temperatura, ¿no? Contaminación ambiental, ¿no? Polución marina, polución industrial, los árboles, ¿no? Las catástrofes naturales, ¿no? Terminan dañando los elementos. Los errores humanos de operación. Por ejemplo, ponen a tierra un sistema eléctrico para entrar a trabajar. O sea, abren el interruptor, lo ponen a tierra por seguridad y se ponen a trabajar. Y cuando quieren reponer el servicio, lo reponen el servicio, pero no le quitaron la tierra. Y se produce un cortocircuito trifásico. Una falla originada por un error humano, que puso el servicio, cerró el interruptor estando cortocircuitado. Y fue cortocircuitado por seguridad, cortocircuitado y aterrado por seguridad. Pero a la hora de poner el servicio se olvidó de sacar el aterramiento y produjo un cortocircuito trifásico franco. Hubo error humano. Y también las fallas producidas por terceros.
O sea, los actos vandálicos, ¿no? Que simplemente destruyen por destruir, lámparas, aisladores, los actos de terrorismo. El Perú tiene una vasta experiencia del terrorismo, una larga experiencia con ingentes cantidades de dinero perdido, ocasionadas por el terrorismo. Y también por robo, ¿no? La gente que hay gente que roba compresores eléctricos y para ello produce un cortocircuito. Producen el cortocircuito, abre la protección, ya quedan fuera de servicio y producen y entran al robo, ¿no? O sea, provocan la falla para que actúe la protección. Al actuar la protección, abre el elemento de corte al interruptor y ya la red queda fuera de servicio y ellos proceden al robo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y retomamos la clase. O salvo que tengan alguna pregunta antes de irnos al descanso. Ok, entonces nos vemos a las 7:10. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok, gracias por contestar, gracias.
Ya esto tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Ya esto tiene que cambiar. Es
Buenas noches, alumnos del curso de protección. Vamos a retomar la clase de hoy, miércoles 7 de abril. Nos habíamos quedado en causas de fallas eléctricas. Vamos a pasar a perturbaciones de un sistema eléctrico. Perturbación, afectación, falla, ¿no? Hay gente que a la falla también le llama perturbación de un sistema eléctrico. Las perturbaciones de un sistema eléctrico son originadas, o el sistema eléctrico se ve afectado, por ejemplo, por sobrecorriente. O sea, una corriente mayor a la corriente de diseño o nominal del sistema. Y las sobrecorrientes, o sea, las corrientes mayores a las corrientes nominales, son originadas por cortocircuitos o por sobrecargas. Se denomina cortocircuito cuando el circuito se ha cortado. El circuito lo corto, cortocircuito. En México le dicen circuito corto. Se ha recortado el circuito. Y esas pueden ser simétricas o asimétricas, ¿no? Se llaman simétricas, se le llama un cortocircuito simétrico cuando las tres fases se unen. Y asimétrico cuando se unen solamente dos o dos y a tierra. Los cortocircuitos usualmente producen sobrecorriente y también sobrecargas, o sea que le ponen más carga de la que al que fue diseñado el sistema. Ustedes diseñan todo un sistema de alimentadores con sus equipos de corte, reconexión y protección, digamos, para 10 motores de 50 HP. Y después comienzan a ponerle motores adicionales de diferentes potencias y comienzan a sobrecargar al sistema eléctrico. Y así lo pueden ser cargar 5%, 10%, 50%, 100%, 200%. Lo sobrecargan. Le ponen cargas eléctricas que superan la carga nominal de diseño del sistema eléctrico. Entonces, la sobrecarga
también origina una sobrecorriente. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, soy Carlos Castro Torres. Una consulta justo con lo que usted mencionó ahorita de la sobrecarga que conduce a sobrecorrientes. Eh, pues quería que me confirmara si es que es la idea más o menos lo que estoy teniendo con respecto al ejemplo que mencionó, por ejemplo, un grupo de motores. Se puede decir que es cuando, por ejemplo, alguno de los motores sale de trabajo y el resto de los motores entonces asumen la carga del conjunto total y en ese momento, al mantener la misma carga que tenían o potencia me refiero, eh, de grupo, pero cada motor ahora tiene que encargarse de una mayor carga de potencia y al mismo tiempo, como está diseñado para algo menor, va a sufrir también de una sobrecorriente. O sea, una sobrecorriente es una corriente mayor, la del sistema, ¿no es cierto? Entonces, Ajá, cuando usted tiene claro, un sí. conjunto de motores, por ejemplo, como hemos tocado ese ejemplo, usted tiene un cable alimentador que alimenta, digamos, a un conjunto, y además tiene Ujú, claro, circuitos derivados que alimentan solamente a un motor, ¿no es cierto? ujú, claro, entiendo Entonces, eso. usted puede sobrecargar el alimentador por ABC motivos, o también puede cargar el circuito derivado. Por ejemplo, si usted tiene un motor de 50 HP y le pone mayor carga mecánica, 60 HP de carga mecánica, ese motor, por tratar de mover la carga mecánica, de cumplir con el encargo mecánico, comienza a tomar más corriente. Entonces Ah, ya. está sobrecargando al sistema, al circuito derivado. Pero de repente al alimentador no lo sobrecarga, pero sí al circuito derivado, al cable del circuito derivado. Y no Ah, ya. sobrecarga al cable del circuito alimentador. Entonces se ha producido una sobrecarga en el cable del circuito derivado, aunque no hay sobrecarga en el cable del circuito alimentador. ¿Ok? La sobrecarga se ha producido solamente en el circuito derivado. Eso es lo que le entiendo. Sí, sí, Correcto. claro. O sea, No, no sabía explicarlo. la sobrecarga se puede producir en el conjunto o también en algunos circuitos, nada más, ¿no? En este caso, se ha producido sobrecarga en el motor eléctrico, se ha producido sobrecarga en el alimentador del circuito derivado, en el cable del circuito derivado. Y de repente, el cable que alimenta a varios motores, ahí no hay sobrecarga. O sea, ese cable no está sobrecargado. El que está sobrecargado es el cable del circuito derivado. Correcto. Entonces, la sobrecarga puede surgir prácticamente en casi cualquier parte, no nada más necesariamente en lo que sería el circuito derivado. Correcto. Puede surgir en cualquier parte del sistema, ¿no? Por ejemplo, Ok. si usted o un motor lo traba, por ejemplo, ese motor comienza a tomar corriente y puede producir solamente sobrecarga del circuito derivado. Pero de repente es tal el valor que también sobrecarga el cable del circuito del El cable alimentador. alimentador, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser. Como usted dice, podría darse la sobrecarga en cualquier parte del sistema o en el alimentador del todo el sistema. Ah, ya, ok, gracias, ingeniero. Pensé que solamente con los términos que usted está mencionando, claro, para decirlo de manera más sencilla, porque antes no lo había explicado bien, pensé que solamente en el circuito derivado era donde surgiría la perturbación de sobrecorriente por sobrecarga. Pero bueno, voy a buscar también un poco más con usted sobre. Gracias. Ok. Bueno, hemos hablado de la sobrecorriente. Ahora vamos a hablar de las tensiones anormales, o sea, los voltajes anormales, que también perturban al sistema eléctrico. Una tensión anormal es la sobretensión, o sea que existe más voltaje que el nominal, ¿no? Se ha producido una sobretensión. La sobretensión puede ser sistémica, ¿no? O sea, imagínense que tienen en su vivienda un sistema de 220 voltios
y por algún motivo toda la red se va a 250 voltios, ustedes han sufrido una sobretensión, porque el sistema está en sobretensión. Y la sobretensión, lo que hace es deteriorar el aislamiento de los equipos, porque todo equipo eléctrico tiene un nivel de tensión máximo, tiene un nivel de operación, un nivel de tensión de operación y un nivel de tensión máxima. Si superamos ese nivel de voltaje máximo, el aislamiento se perfora. Y si el aislamiento se perfora, se daña el equipo. ¿Ok? Entonces, la sobretensión produce el deterioro del aislamiento. Y es originado cuando todo el sistema eléctrico, un problema sistémico, ¿no? O sea, todo el sistema eléctrico entra en régimen perturbado. Pero también puede ser localizado. Por ejemplo, cuando ustedes tratan de abrir por ejemplo, en media tensión. En media tensión, para interrumpir el servicio, hay que usar un equipo que se llama seccionador de potencia y otro también que se llama interruptor. Pero también hay llaves cuchillas que se pueden abrir manualmente. Pero esas llaves cuchillas sirven para abrir manualmente cuando no hay paso de corriente. ¿Ok? Cuando no hay paso de corriente, ahí sí están con tensión pero sin carga. Y ahí sí ustedes pueden abrir las cuchillas. Entonces, un error que se comete es que el operador abre la llave cuchilla cuando todavía hay paso de corriente. O sea, cuando no está en vacío. Entonces, él al abrir el seccionador manualmente, o sea, con una pértiga, ¿no? Con una pértiga, no con un equipo propio para abrir un interruptor, porque se requiere una velocidad y una distancia que no la puede dar el operador manualmente. Entonces, cuando el operador, por error, abre el seccionador manualmente, estando estando este sistema con carga, se produce una falla por maniobra y esa maniobra produce una sobretensión en el sistema. La maniobra de apertura manual con el sistema con carga produce una sobretensión en el sistema. O sea, sobretensión originada por una mala maniobra. Otra causa de falla también se llama las líneas largas cuando están tensionadas en vacío. O sea, usted tiene una línea muy larga y está en vacío, por el efecto capacitivo en el extremo alejado de la fuente, se produce una sobretensión que le llaman el efecto Ferranti. Por efecto capacitivo, para líneas muy largas, en el extremo contrario al de la fuente, se produce una sobretensión. O sea, cuando esta red está en vacío, o sea, con tensión, pero sin carga, se produce una sobretensión por el efecto Ferranti. Entonces, ya sea por maniobra, ya sea por el efecto Ferranti, líneas largas, operando en vacío, o porque todo el sistema ha entrado en régimen perturbado, se puede originar una sobretensión que lleva o podría llevar a la perforación del aislamiento. Igualmente se producen subtensiones, o sea, una tensión menor a la normal, a la nominal o a la de operación. Cuando se produce una tensión de este tipo, que se puede sugerir, por ejemplo, igual que todo el sistema, un problema sistémico, ¿no? Que toda la red, por un problema de generación o de transmisión, se produce una subtensión. Ahí como usuarios no nos queda nada que hacer, salvo que ustedes coloquen
un equipo al ingreso del sistema que mida la tensión. Y cuando este detecte subtensión, saque fuera de servicio. Entonces, lo que origina las subtensiones, usualmente donde más se afectan son los equipos electrónicos. Ellos son sensibles al problema de subtensión y a la iluminación también, ¿no? O sea, el problema de subtensión se ve reflejado en una mala calidad de iluminación. Lo que origina una subtensión, por ejemplo, es la sobrecarga de los sistemas eléctricos. Cuando ustedes sobrecargan el sistema eléctrico, hay mayor corriente y esa mayor corriente produce una mayor caída de tensión, una subtensión. O sea, las cargas alimentadas, reciben un voltaje menor al nominal, debido a la caída de tensión originada por la sobrecarga. Bueno, instalaciones inadecuadas, ¿no? Lógicamente, cuando está mal diseñado el cable, se produce una mayor tensión, una mayor caída que la prevista, ¿no? O sea, por ejemplo, el código dice, el circuito alimentador no debe tener una caída de tensión mayor al 2,5%. El circuito derivado no debe tener una caída de tensión mayor al 1,5%. O en distribución, la caída de tensión del sistema eléctrico de distribución no debe ser mayor al 5%. O sea, le dan valores máximos de caída de tensión. Y por lo tanto, con esa referencia, ustedes calculan la sección del cable. Entonces, si ustedes seleccionan un cable malo, o sea, mal seleccionado, podría producirse una caída de tensión mayor a la establecida en el diseño y se produce una subtensión en la carga. Acá también dice mala posición del TAC del transformador. O sea, el transformador tiene unos elementos que regulan el voltaje. Entonces, ustedes, por ejemplo, en distribución tiene 5 puntos. Digamos, uno que es la relación de transformación, por ejemplo, puede ser de 22.900 a 220 voltios y pueden ajustarlo al TAP 1, por decir algo. Entonces, el TAP 1 dice que si el voltaje es 22.500, también es 220 voltios en la baja. O el TAC 2, ¿no? Que si el voltaje es 22.000, también es 220 voltios en la baja, ¿no? O sea, de tal manera de asegurar que en el lado de baja exista siempre el voltaje requerido. Y eso se da también en mayores tensiones. Entonces, si este TAP tan mal colocado, se producen en la transformación mayores caídas. Por ejemplo, en un transformador de potencia de 100 MVA, los TAPs pueden ser 20 TAPs, ¿no? 20 puntos, que puede variar, o sea, 1%, 1%, 1% para más y 1% para menos. O sea, hasta 10% la tensión nominal hacia arriba y hasta 10% la tensión nominal hacia abajo en el punto de entrega. Al otro lado del transformador siempre le da una constante de tensión requerida. Entonces, cuando ustedes colocan mal el TAC, no en el TAC que le corresponde, puede haber un exceso de caída de tensión. O sea, la subtensión puede originarse por sobrecargas en el sistema de distribución, por instalaciones inadecuadas, o sea, mal seleccionados los cables, la mala posición del TAP y el régimen perturbado cuando el problema es sistémico, ¿no? O sea, el sistema ha caído en su tensión. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, pero en el caso de la sobretensión también puede ser generado por una mala posición de TAP. Exactamente. Una mala posición del TAP también puede originar sobretensión. Así es. Perfecto el aporte. Buenas noches, ingeniero. Una consulta.
Adelante. Entre una sobretensión y una subtensión, ¿cuál sería, digamos, lo que afectaría más al sistema eléctrico? Yo diría que depende del nivel de la sobretensión y de la subtensión. Porque, por ejemplo, si usted, la sobretensión supera determinado valor, perfora el aislamiento, ¿no? Y termina dañando a los equipos, porque los equipos operan a un determinado nivel de tensión máximo. O sea, operan a un nivel de tensión y soportan un nivel de tensión mayor, un porcentaje cercano al nominal, ¿no? Si usted le pone una sobretensión lo suficientemente alta, puede perforar el aislamiento, ¿no? Entonces, ahí lo que usted busca es que no ocurra la falla, que no se dañen los equipos. Si acá ocurre el daño, no queda otro. O sea, en el problema de la subtensión, por ejemplo, si usted está alimentando un motor, un problema de subtensión lo puede llevar a quemar al motor, porque usted tiene una potencia mecánica que le exige la carga mecánica. El motor eléctrico trata de cumplir con la exigencia. Como la potencia es V por I, raíz de 3V por I, al bajar el voltaje, va a aumentar la corriente. O sea, al producirse la subtensión, porque ahí estamos en subtensión, hay un voltaje bajo, se produce una corriente alta con fines de poder cumplir con los requerimientos mecánicos de la carga, ¿no? Y esa corriente alta puede quemar al motor. Si es que no opera la protección, porque usted va a tener un equipo de protección en el motor, para que cuando supere determinado valor, él opere. Entonces, no se llegaría a quemar el motor, porque por sobrecorriente. O sea, hay subtensión que origina sobrecorriente, pero la sobrecorriente puede ser controlada con la protección de sobrecorriente. También los equipos médicos o equipos de comunicaciones son muy sensibles a las perturbaciones, en este caso de voltaje. Les podría también ocasionarles daños de operación, más que el daño del equipo, el daño de operación del equipo médico o el equipo de comunicación. Y esa falla en la operación podría tener repercusiones costosas. Entonces, cuando usted me pregunta entre la sobretensión y la subtensión, ¿cuál sería la más dañina? Yo diría que la sobretensión, porque puede dañar el equipo mismo. Y la subtensión el problema, si se produce una subtensión, podría comprometer la calidad de la producción, la calidad del producto, ¿no? Si usted imagínate, tiene un equipo de cinegrafía, rayos X, tomografía, ¿no? Un problema de subtensión se afectaría, ¿no? Entonces, cuando usted tiene cargas muy sensibles, lo que usa usted es un elemento de energía ininterrumpible, ¿no? Un UPS, algo así, ¿no es cierto? Con fines de que en el lado de ingreso a la alimentación, la tensión o la corriente puede variar, sin embargo, logra que el UPS siempre entregue una calidad de primera de voltaje y no se verían los efectos de daño, ¿no? Por ejemplo, una sala de operaciones. Una sala de operaciones, el centro hospitalario tiene la red pública, tiene un grupo de electrógeno centralizado para alimentar las cargas que ellos le llaman críticas. Y además puede poner un grupo electrógeno de respaldo al grupo de otro solamente para la sala de operaciones. Y aparte de eso, un UPS para las cargas más importantes de la sala de operaciones. Entonces ahí al producirse un problema de sobretensión o subtensión, al final la carga no lo va a afectar porque el UPS se encarga de darle
la calidad de energía del equipo, ¿no? Entonces, volviendo al resumen, ¿qué hace más daño? Yo creo que podría estimar que es la sobretensión. La sobretensión queda más libre a la condición de daño. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Adelante. Bueno, para justo este caso, se ponen reguladores, ¿no? A las salidas o entradas al inicio de las líneas. Pero este fenómeno de variación de voltaje a la línea, ¿cómo le afecta? ¿O no tiene ninguna incidencia sobre la línea? No, la línea, usted tiene en cuenta que está conformada por conductores. Los conductores tienen un nivel de aislamiento. Imaginemos una línea aérea. Si la línea aérea está conformada por cable aislado, ¿no? El cable aislado. Ese cable aislado tiene un nivel de aislamiento máximo. Si ocurre una sobretensión, el aislamiento puede verse perforado dependiendo del nivel de la sobretensión. ¿Ok? Si la línea es desnuda, los conductores son fijados en los elementos soporte por aisladores. Aisladores que separan a la línea del elemento soporte, digamos, a la línea de la torre, ¿no? De la parte metálica de la torre, la torre sostiene a la línea mediante aisladores. Si se ocurre una sobretensión lo suficientemente alta, esos aisladores se pueden ver perforados, ¿no es cierto? O sea, si ocurre una sobretensión, se puede ver perforado los elementos aislantes, ya sea del cable, si es un sistema con cable aislado, o de los aisladores del elemento soporte. Y si es un cable subterráneo, igualito. La sobretensión puede perforar el aislamiento. Entonces, igualito que el elemento protegido, en este caso el cable, se ve afectado por la sobretensión, como si fuera una carga, como si fuera un motor, un equipo médico, un equipo de comunicaciones. Igualito se ve afectado por la sobretensión. La subtensión no le hace nada. A la línea no le hace nada. Ok, gracias. Ok. Ahora vamos a hablar de las frecuencias anormales. O sea, igual que el voltaje también se da sobrefrecuencia y subfrecuencia. La sobrefrecuencia, o sea, una frecuencia mayor a la nominal, produce el sobrecalentamiento, ya sea de los transformadores, de los motores, o sea, el hierro de los transformadores, la velocidad de operación de los motores, dependen de la frecuencia del sistema. Si ustedes le ponen más frecuencia, el hierro se sobrecalienta y puede dañar definitivamente el transformador. O sea, la sobrefrecuencia produce sobrecalentamiento y puede dañar el arrollamiento de un transformador y también el sistema de entrehierro de hierro de un motor. Y bueno, la sobrefrecuencia produce, pues, los equipos están diseñados para trabajar a una frecuencia nominal más o menos 1 Hz, ¿no? O sea, no tiene mucha tolerancia, ¿no? Entonces, inmediatamente que se ocurre una sobrefrecuencia que supera el Hz, entramos en sobrefrecuencia y va a producir el mal funcionamiento. Y la subfrecuencia, igual, ¿no? Es lo mismo, o sea, los equipos están diseñados para trabajar a una determinada frecuencia. Si usted le pone menos frecuencia, ya no opera satisfactoriamente. Usualmente los equipos eléctricos están diseñados, y electrónicos, están diseñados para operar a la frecuencia nominal más o menos 1 Hz.
¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta. Adelante. Respecto a cuáles son los agentes que en el sistema eléctrico pueden perturbar esa frecuencia, aparte de los generadores, o son los únicos elementos que pueden variar esa frecuencia. Bueno, yo le iba a poner el ejemplo de los generadores, ¿no? Que, por ejemplo, si usted tiene un conjunto de generadores y por algún motivo sale uno, los que restan tienen que tomar toda la carga. Entran en sobrecarga y se frenan. Y ese frenaje produce su frecuencia. O igual, ¿qué otro elemento, dice usted, puede ocasionar? Imagínense que usted tiene un sistema eléctrico. Tiene Lima, por ejemplo. Tiene Lima. Su sistema eléctrico alimenta a Lima. Y como en la época del terrorismo, las torres eran derribadas, salían grandes volúmenes de carga. Y al salir grandes volúmenes de carga, la generación estaba sobredimensionada y se embalaba, ¿no? Se embalaba y producía sobrefrecuencia. O sea, el ingreso de grandes volúmenes de carga y la salida de grandes volúmenes de carga le produce subfrecuencia o sobrefrecuencia. Usted imagina si tiene un sistema de generación y en forma interpretativa ingresa un gran volumen de carga, eso frena la generación y le afecta a la frecuencia, ¿no? O sea, puede ser falla en los generadores, pero también puede ser ocasionado por las condiciones de la carga, ¿no? Otra cosa, pero ya cuando ocurre un corto, ¿no? Cuando ocurre un cortocircuito, y opera la protección, o sea, la protección, ocurrió el cortocircuito, la protección detectó la condición de cortocircuito, dispuso la apertura del elemento de corte, pero los motores siguen girando por inercia. Y el motor, que era una carga, se convierte en generador, brevemente. O sea, el motor, que era la carga eléctrica del sistema, como desapareció la alimentación del sistema, y él sigue girando, se convierte en generador. Y comienza a alimentar el sistema, pero a una frecuencia muy variable, ¿no? En la medida que él se va frenando por el rozamiento, ¿no? Va a ir perdiendo velocidad hasta detenerse. Por inercia sigue girando y se convierte en generador. Pero ese giro tiene un límite. Y en ese momento él generando, genera energía eléctrica a una frecuencia totalmente anormal, ¿no? Entonces, la frecuencia normal también puede ser originada por los motores eléctricos cuando hace las veces de generadores, ¿no? Después, ahorita no recuerdo los equipos electrónicos. No, pero ellos tienen más un efecto capacitivo, más un asunto, más que problema de frecuencia. Un efecto capacitivo del sistema, ¿no? Eso es lo que le podría decir sobre elementos que influyen en la frecuencia, ¿no? Puede ser la perturbación del generador, o puede ser por el ingreso o salida de grandes volúmenes de carga, y también por la actuación de motores que en un tiempo breve hacen las veces de generador, cuando han quedado fuera de servicio y ellos siguen girando. No tengo mayor información sobre fuentes de frecuencia anormal. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, sí, bueno, más o menos tiene relación, pero quisiera hacer la consulta. Para la comunicación entre subestaciones es mediante la misma línea,
Eso es lo que quisiera saber, porque según entiendo, se comunican a otra frecuencia, ¿no? Sí, Y hay receptores. Eso sí, no sé si podría aclarar. usted puede usar el cable eléctrico para transmitir información a otra frecuencia, ¿ok? O sea, usa el cable eléctrico, pero ahí inyecta una señal a otra frecuencia y le sirve como medio de comunicación, ¿no? Pero ahora ya existen otros elementos, eso se usaba, ahora ya existe pues el satelital, microondas, este, fibra óptica, ¿no? Que, que, que le permite hacer la comunicación a través del cable eléctrico. Ahora, por ejemplo, lo que se habla del medidor inteligente, por ejemplo, ¿no? Que le va a permitir dar información al centro de control de la empresa distribuidora. Ellos utilizan el cable eléctrico y colocan repetidoras. O sea, el cable eléctrico se ve interrumpido por repetidoras para repetir información, no con fines eléctricos. Y de esa manera tener la data del usuario, ¿no? O, por ejemplo, el cliente no paga y yo le puedo cortar el servicio en forma remota. El cliente se pone al día y yo le pongo en servicio en forma remota. O también puedo comunicarle al terminal que tenga el usuario en su vivienda la variación de las tarifas, cuando en otros países la tarifa varía a lo largo cada 15 minutos, ¿no? Entonces, usted le da información del precio de la tarifa y el usuario podría aprovechar los valores bajos para hacer el mayor consumo, ¿no? O también una comunicación directa entre máquina y máquina para que, por ejemplo, usted deja su ropa en la lavadora, pero se pone en servicio cuando la tarifa está baja. Y eso se lo da su mismo panel que tiene en el predio, ¿no? Entonces, un aprovechamiento de las ventajas del sistema eléctrico, ¿no? De las ventajas del medidor inteligente, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Usted tiene una persona mayor en casa que tiene hábitos de consumo eléctrico, ¿no? Y este equipo, este panel inteligente, comunicado a su celular, por ejemplo, imagínense que esta persona mayor tiene el hábito de a las 9 de la mañana tomar café. Y eso lo detecta por el consumo de energía eléctrica a las 9 de la mañana. Si ese día usted recibe una alarma de que no se ha prendido la cafetera, o sea, no ha habido un gran consumo, quiere decir que puede haber pasado algo con la persona que está en casa. Toda esa información se puede hacer a través del cable eléctrico, ¿no? Como le digo, ahorita se hace la comunicación de la información del medidor a través del cable eléctrico. Y se colocan repetidoras cada cierta longitud de cable eléctrico para retransmitir la información, ¿no? No tiene nada que ver con la parte eléctrica. O sea, el cable eléctrico que se le inyecta señal en otra frecuencia es utilizada para información. Pero ahorita hay bastantes alternativas para la información, ¿no? Entonces, llegará un momento posiblemente de que sea ya la no necesidad del cable eléctrico. Porque el cable eléctrico tiene empalme, ¿no? Tiene elementos que distorsionan la señal, ¿no? Tiene que ser un cable relativamente sin empalme para garantizar la buena calidad de la información. Pero como usted dice, la comunicación entre elementos, usted ha dicho entre subestaciones, pero en general puede darse a través del cable de energía, inyectando en el cable de energía
señal en otra frecuencia, ¿no? En una frecuencia muy superior a la frecuencia de 60 Hz. Para eso también ya existen otros medios de comunicación alternativos, pero sí, a la fecha, se usa el cable de energía para inyectar información y transmitir información. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al otro tema. Dirección de la energía. Esto ocurre usualmente cuando uno tiene un equipo de generación en su sistema. Por ejemplo, la UNI, que puede tener un sistema de generación para sus cargas importantes. Seguramente algunas cosas que requieren refrigeración, seguramente las oficinas del rectorado y otras cargas importantes o elementos que requieren, bueno, básicamente refrigeración y otras cargas importantes. Y usted tiene un sistema de generación para que cuando se vaya la red pública, entre en servicio al sistema de generación y alimente estas cargas. Sucede a veces que usted tiene, por ejemplo, 3 o 4 elementos de generación en paralelo para alimentar la carga importante, la carga crítica del sistema. A veces, uno de los generadores pierde sincronismo y se convierte en carga. O sea, el que debía generar se convierte en un motor. Y si resecciona energía, se daña ese generador. ¿No es cierto? Entonces, usted pone un equipo que mide la direccionalidad de la energía, que es del generador hacia la carga. Si va en dirección contraria, el equipo detecta la direccionalidad y abre. Entonces, la direccionalidad de energía es un elemento de perturbación. Ahí hemos puesto de que un generador pasa a ser carga, ¿no? Pero también, por ejemplo, la tarifa tiene un costo mayor en horas punta. Entonces, lo que se hace, algunas empresas que tienen un importante costo de energía, en la hora punta ponen en servicio grupos electrógenos, pero están conectados en paralelo con la red. O sea, la carga eléctrica de estas entidades es alimentada parte de la red pública y parte del grupo electrógeno o de los grupos electrógenos. Aquí también se puede dar el fenómeno de una pérdida de sincronismo y la red pública comienza a alimentar al grupo electrógeno como una carga más. Y si no tiene la protección de direccionalidad, se daña el grupo electrógeno. Entonces, la direccionalidad de energía es importante para los equipos de generación no pasen a ser cargas eléctricas. ¿Alguna pregunta? De todas estas perturbaciones que hemos visto, ¿no? De todas estas perturbaciones que hemos visto, sobre corriente, tensiones anormales, sobretensión y subtensión, frecuencias anormales, sobrefrecuencia y subfrecuencia, y direccionalidad. Fíjense, ¿cómo controlarían ustedes que el voltaje no afecte su carga? Poniendo un elemento sensor, de tal manera que le mide el parámetro de voltaje. De tal manera que usted le dicen, si el voltaje nominal es 60.000 voltios, si llega, por decir algo,
a 61.000, abre. O si el voltaje llega a 58.000, abre. O decirle, ese 60.000 voltios la tensión nominal. Si llega a 62.000, abre. Correcto. Hay mucha tensión. Entonces es fácil. Usted lo ajusta al valor máximo que sus equipos pueden dar de sobrevoltaje. Igual de subvoltaje. Cuando llegue a esos límites, opera. Es cuestión solamente de conocer a través de los fabricantes, proveedores y usuarios cuál es el voltaje de daño. Y le ponemos el ajuste. ¿Ok? Igual ocurre con la frecuencia. Ajustan el valor de frecuencia mayor al nominal y el valor de frecuencia menor al nominal, de tal manera que cuando se detecta que se ha llegado a esos valores, ustedes le indican, saca fuera de servicio el sistema. O sea, también es relativamente fácil el ajuste de tensiones anormales, de frecuencias anormales y direccionalidad, porque ustedes le dan la direccionalidad correcta, que debe ser que la energía salga del generador a la carga. Si en caso de sido contrario, opera la protección. Entonces, de todas estas perturbaciones, la que es más difícil de detectar y ajustar son los problemas de corrientes eléctricas. ¿Okay? Ese es lo que es más difícil ajustar, determinar cuál es el valor de ajuste. Porque la idea es que a través del valor de la corriente uno sepa si el sistema ha entrado en condición de perturbación o falla. O sea, el cortocircuito. O sea, cuando ocurre un cortocircuito, el valor de la corriente puede tomar diferente valor, ¿no? Entonces, es muy importante conocer los valores de cortocircuito. Por ejemplo, ustedes determinan el nivel de aislamiento de su sistema eléctrico, el nivel de voltaje del sistema eléctrico y determinan el valor máximo de voltaje de operación y lo ajustan. Igual con el voltaje mínimo y lo ajustan. ¿Ok? Igual con la frecuencia, igual con la direccionalidad. Genera una consulta ahí, al decir ajustar el voltaje mínimo y sacarle de operación, ¿no sería un voltaje mucho menor? No, o sea, usted dice, dependiendo de la característica de su carga, dependiendo de la sensibilidad de su carga, ¿no? Usted puede decir, no, yo acepto un voltaje mínimo del 10%, más abajo, inaceptable. Correcto. Pero es inaceptable, puede ser para cargas convencionales, pero usted está alimentando un equipo médico, capaz no le acepta voltajes de ese nivel. Dice, no, máximo 2-3% cuando el voltaje sea, por decir, 230 menos 3% debe salir fuera de servicio, ¿no? Entonces, dependiendo de su carga, usted selecciona el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Por ejemplo, las empresas de distribución eléctrica tienen un voltaje mínimo y máximo de operación, ¿no? O sea, ellos dicen ya, el voltaje máximo de operación es el voltaje nominal menos el 5%. Ya. Pero para sacar fuera de servicio, yo no lo saco al 5%, lo saco al 10%. ¿No? ¿Por qué? Porque las cargas son cargas robustas, digamos. Porque si usted tiene carga más sensible, es el responsable de la carga. Por ejemplo, si usted es responsable de un centro hospitalario, tienen que tener en cuenta las exigencias de sus cargas eléctricas. La empresa le da la energía eléctrica
de acuerdo que le da la ley, ¿no? De acuerdo que le da la ley. La ley le dice, no, la tensión mínima es la tensión nominal menos 5%. Ah, ya. Mientras esté en ese rango, yo estoy conforme, estoy de acuerdo a la ley. Sin embargo, ese 5% para su equipo médico o para su equipo de comunicación podría ser demasiado. Entonces tendría que usted colocar un elemento que detecte las condiciones de frecuencia y ajustarlo al valor máximo de operación de su equipo. ¿Ok? Entonces a usted le quedan dos cosas. Uno, tener los parámetros que establece la ley y el código de valores de sobretensión, subtensión, sobrefrecuencia, subfrecuencia, que establece el código, pero si usted es responsable de equipos más sensibles, ya la empresa de distribución eléctrica no tiene ninguna responsabilidad. ¿Ok? La empresa eléctrica solamente responde los parámetros establecidos en el código, ¿ok? Y en la ley. Si usted tiene equipos más sensibles, eso es un requerimiento que supera al código y la ley y usted tendrá que tomar los ajustes para asegurarse que no se afecten sus equipos. ¿Ok? Entonces, si usted quiere saber cuál es el voltaje máximo y el voltaje mínimo, es simplemente recurrir qué dice el código y qué dice la ley al respecto. La frecuencia máxima y la frecuencia mínima, qué dice el código, qué dice la ley. ¿Ok? Es muy común lo que usted menciona. O sea, yo he tenido oportunidad de escuchar mucha queja, ¿no? Oye, el voltaje de la red está malo, porque no funciona su equipo electrónico. Entonces se ha puesto un elemento de analizador de redes y los parámetros de la energía eléctrica están conforme a ley. Lo que pasa es que su equipo es más exigente. Pero eso no obliga a la empresa distribuidora a poner de acuerdo ese equipo. Él es el que tiene que ver los mecanismos para asegurarse que la alimentación del equipo sea satisfactoria. No sé si esa atiende su consulta, ¿no? Porque usted decía, ¿a cómo lo ajusto? Tengo entendido, ¿no? Sí, me acuerdo del tema. Gracias. Ok, entonces para ajustarlo, usted tiene que recurrir al Código Nacional de Electricidad y a la ley, para la frecuencia y el voltaje. Pero eso no exime que para cargas especiales, las cargas especiales son, bueno, ahora casi todos son equipos electrónicos, ¿no? Pero cargas especiales sensibles son las de comunicaciones y exigentes. En cuanto a calidad de energía, son comunicaciones y equipos médicos. Son muy exigentes y muy costosos. O sea, bueno, muy costoso. Una tarjeta de un equipo médico puede costar $30,000. Entonces se quema la tarjeta, es un gran problema. ¿Quién es el responsable? ¿Ok? Entonces, de todos esos parámetros que hemos visto, lo que más dificulta es el cortocircuito, porque varía mucho y depende del tipo de falla y el punto donde ocurre la falla, ¿no? Una cosa es un cortocircuito en la generación, un cortocircuito a 1 kilómetro de la generación o un cortocircuito a 100 kilómetros de la generación. Diferentes valores. Una cosa es un cortocircuito unipolar a tierra, un cortocircuito bifásico, un cortocircuito trifásico, diferentes valores. ¿Ok? ¿Y por qué es importante conocer los valores de cortocircuito? Los valores de cortocircuito son importantes porque cuando ocurre un cortocircuito, todos los componentes eléctricos deben soportar esa corriente de ese valor de cortocircuito. O sea, imagínense que la corriente nominal de un cable es 400 amperios y la corriente de cortocircuito, de ocurrir un cortocircuito en ese cable, es de 10.000 amperios. Entonces ese cable tiene que soportar la corriente de cortocircuito durante el tiempo que dure el cortocircuito.
Entonces, usted tiene que conocer el valor de la corriente de cortocircuito en ese punto donde va a instalar el cable, donde va a instalar el transformador, donde va a instalar el interruptor, ¿no? Porque imagínense, ustedes tienen un interruptor de 400 amperios, porque su carga es de 400 amperios, o menos. Pero el cortocircuito que va a ocurrir ahí vale 10.000. Y el interruptor va a tener que abrir esa corriente de 10.000, porque ocurre el cortocircuito, él tiene que abrir automáticamente. ¿Ok? Entonces, el cortocircuito es necesario para la selección de los componentes eléctricos. Bueno, aquí paramos y esperamos otros 10 minutos para la próxima clase. Continuamos con cortocircuito. Ok. ¿Ok?